Que venga alguien, por favor. Sean bienvenidos a la conferencia inaugural de la Cátedra Universitaria de Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales, Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus, en conmemoración al 68 aniversario de trayectoria académica del Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus. Para dar inicio, apreciaremos un material audiovisual que el Centro Universitario de la Costa ha preparado para ustedes con motivo de este evento. El doctor Juan Luis Cifuentes Lemus es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1954. Obtuvo el grado de maestro en ciencias en 1972 por la misma universidad. Ha sido merecedor de 12 doctorados honoris causa otorgados por las siguientes instituciones. En 1991 se le otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2003, el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, y en el mismo año, la Universidad de Guadalajara. En 2006, la Universidad Autónoma de Nayarit. En 2007, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de La Habana, Cuba. En 2009, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En 2010, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y en 2011, la Universidad de Occidente Sinaloa. En 2015, la Universidad de Ciencias de Artes de Chiapas y la Universidad Autónoma de Campeche. Y en el 2019, la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El doctor Juan Luis Cifuentes Lemus ha dedicado 68 años de su vida a la investigación, docencia y difusión de las ciencias biológicas. Todo con el objetivo de que las personas conozcan y quieran a los seres vivos, lo que ha promovido gracias a su frase: lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Su amor por la vida, las especies y el mundo que nos rodea lo llevó a promover e implementar el Programa Nacional para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas en 1996 y posteriormente, en 1970, el Programa Nacional de Protección y Conservación de Cocodrilos. En Puerto Vallarta, como presidente del Consejo Municipal de Ecología, logró junto a este mismo consejo y ciudadanos comprometidos con el medio ambiente que se declarara como área natural protegida al estero El Salado, el ecosistema más importante dentro de la ciudad. A través de los años ha demostrado una trayectoria de ética y respeto que ha impactado numerosas generaciones de estudiantes, no solo de las ciencias biológicas. Su influencia ha tocado a alumnos de todos los niveles escolares y ciudadanos. Entre sus distinciones podemos mencionar Medalla al Mérito Benito Juárez en el área de Oceanografía por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1996. Presea Luz María Villarreal de Puga, a la excelencia en biología por la Universidad de Guadalajara en el 2000. Premio Vallarta 2002 al mérito en ecología, Pueblo y Gobierno de Puerto Vallarta en 2002. Medalla conmemorativa de los 270 años de la fundación de la Universidad de La Habana, Cuba en 2004. Reconocimiento Tlamatini otorgado por la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde se le considera Tesoro Viviente de México en 2004. Auditorios Juan Luis Cifuentes Lemus, del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara en 2004, y en la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2020. Cátedra Nacional Juan Luis Cifuentes Lemus en Ciencias Biológicas, Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX, de 2006 a la fecha. Reconocimiento Temachtiani, otorgado por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2015. Reconocimiento como adulto mayor distinguido por el Honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta en 2019 y 2020. Implementación en enero del 2020 de la Medalla al Mérito Profesional Juan Luis Cifuentes Lemus por la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos.
se han nombrado en su honor 3 nuevas especies de organismos. Un ácaro del lago de Chapala, Chapalania cifuentesi, dedicado por Hoffman y López en 1995. El ciempiés Itipilus cifuentesi por Cucul Magaña en 2014. Y la tijerilla Belonuchus cifuentesi por Rodríguez y Navarrete Heredia en 2015. Entre su producción científica y difusión de las ciencias se encuentra la publicación de 29 libros sobre diversos temas. La colección del océano y sus recursos se han publicado 433,000 ejemplares hasta el 2018, 114 artículos de investigación y se han traducido al inglés 7 de sus libros. Asimismo, ha participado en más de 194 congresos y reuniones nacionales e internacionales. También ha dirigido poco más de 150 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha impartido más de 1000 conferencias en todo el país y el extranjero, y ha sido padrino de 19 generaciones de biólogos, ingenieros pesqueros y biólogos pesqueros. Por todo ello, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, por iniciativa de algunos académicos del Departamento de Ciencias Biológicas y apoyados por el Dr. Jorge Telles López, rector de este centro universitario, se crea la Cátedra Universitaria de Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales Dr. Juan Luis Cifuentes Lemos, la cual pretende promover la discusión y difusión de temas ambientales relevantes con fundamento científico en la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, teniendo como objetivo el plasmar la profunda necesidad de dar a conocer el amor a los seres vivos, así como la importancia de la docencia e investigación para lograrlo, idea que ha proclamado el Dr. Cifuentes Lemos. Hoy reconocemos los 68 años de docencia ininterrumpida de nuestro querido Dr. Juan Luis Cifuentes Lemos, catedrático investigador de este Centro Universitario de la Costa, brindando un merecido homenaje al bohemio de la biología, como es conocido. A continuación, el doctor Jorge Telles López presentará la cátedra. Hola a todos los que nos acompañan a través de las pantallas. Qué gusto saludarle, doctor Juan Luis Cifuentes Lemos. Siempre es un placer compartir con usted cualquier momento. Fíjese que distintos amigos, que usted tiene muchos en el Centro Universitario de la Costa, particularmente asociado a esta disciplina que usted nos ha heredado a lo largo de su trayectoria y su conocimiento, buscando cómo reconocer su trayectoria en casa, en el Centro Universitario de la Costa. Empezamos a platicar sobre cómo construir un espacio de reflexión que nos pudiera ampliar el conocimiento de lo que usted nos ha venido inculcando a lo largo de los años. Un tema que yo he aprendido de usted y muchos es el tema del amor y de la conservación a la naturaleza. De ahí pensamos en crear un espacio, una cátedra, que llevara su nombre sobre el tema del medio ambiente y la conservación de la naturaleza. Aquí en esta región tan maravillosa que nos ha acogido a usted, a mí y a muchas otras grandes personas, hombres y mujeres. Nos dimos a la tarea entonces de poder articular este espacio académico para que al mismo tiempo fuera un homenaje permanente, que distintas generaciones, quizás empecemos con nosotros, pero todas las generaciones que vienen puedan hablar en este espacio, recordando su nombre siempre, ¿sí?, sobre estas enseñanzas que nos ha venido brindando. Y entonces, el año pasado, el 13 de marzo, el Consejo del Centro del CUCOSTA aprobó la Cátedra Universitaria de Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales
doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, el 13 de marzo. Es obvio que usted conoce cómo funcionan y qué son estos espacios en las universidades, pero me voy a permitir dar lectura a lo que significa para poderlo compartir con los que nos acompañan a través de este espacio. Las cátedras son un instrumento para la difusión del conocimiento mediante diferentes estrategias para lograr el objetivo de transmitir información confiable y relevante, abriendo espacios de diálogo entre académicos, comunidad universitaria y el público en general. La propuesta de dedicar esta cátedra de recursos naturales al doctor Juan Luis Cifuentes Lemus responde a homenajear su trayectoria académica incansable y ejemplar labor profesional de 68 años, protegiendo los recursos naturales de México y educándonos al respecto. El doctor Juan Luis Cifuentes Lemus ha dedicado 68 años de su vida a la investigación, a la docencia y a difundir las ciencias biológicas, todo con el objetivo de que las personas, todos los profesionales y personas, ciudadanos comunes, puedan conocer y quieran a los seres vivos. Lo ha promovido gracias a su frase predilecta, porque tiene varias: lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. A través de estos años ha demostrado una trayectoria de ética y respeto que ha impactado a numerosas generaciones de estudiantes, no solo de las ciencias biológicas, y su influencia ha tocado a los alumnos desde el nivel básico hasta media superior. Y lo que sostiene este homenaje y este nuevo espacio del Centro Universitario de la Costa como una acción de extender la ciencia y la cultura hacia la sociedad, pues ya lo hemos visto a lo largo del video. Hay una gran cantidad de factores que le dan merecimiento a su persona. Quizás entre ellas, no la única, la más destacada, es este reconocimiento que 12 universidades distintas le han distinguido con doctorados honoris causa y que ya han sido enlistados a lo largo del video. Pero hay muchas otras más condiciones y distinciones que usted ha recibido. Esperemos nosotros que con este humilde espacio, que lo hacemos no solamente con el profesionalismo que hace la Universidad de Guadalajara en el espacio académico, ¿sí?, sirva también para tenerlo presente siempre, doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, ¿sí? Porque además del respeto que usted nos significa en su estatura académica, también nos da un sentimiento de amor personal hacia usted. Enseguida, el doctor Jorge Telles López, rector de este centro, presentará y nos leerá una semblanza sobre el ponente de esta mañana. Bien, perdón, problema técnico. Muy buenos días a todas y todos los que nos ven y escuchan a través de esta transmisión. Es un placer abrir por primera vez este espacio de cultura educativa, como es la Cátedra Universitaria de Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales, Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus.
Esta cátedra, como ya se ha señalado, nos permitirá fortalecer diversas áreas del conocimiento y procesos de enseñanza y aprendizaje en los temas de las ciencias de la vida y su medio, así como de la conservación de sus patrones y procesos. Y en el seno de la misma encontraremos oportunidad de compartir conocimiento, reflexiones y debates sobre estas y otras disciplinas asociadas que hoy guardan una alta prioridad ante el fenómeno del deterioro de la naturaleza. ¿Qué mejor que abrir una nueva cátedra universitaria que lleva el nombre de un prominente biólogo mexicano, como lo es el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, con otro también prominente biólogo mexicano, como lo es el doctor José Sarucán Kermés? El doctor Sarucán es internacionalmente reconocido por sus conocimientos y aportaciones sobre la biodiversidad, conservación de los ecosistemas y el cambio climático global, además de ser promotor de la educación superior, la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Uno de los cargos más importantes ha sido el de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución que nos hace orgullosos a todos los mexicanos. También creo, con el riesgo de equivocarme, doctor Sarucán, para mí en lo particular, si usted nos ha creado un proyecto importante a nivel internacional, es este reservorio de información sobre la vida en nuestro país, que tiene hoy una relevancia internacional. Me atrevería a decir que es el reservorio de información más importante en el mundo sobre la biodiversidad mexicana, así como del conocimiento al respecto. Y hoy, como muchos años lo he venido trabajando, se desempeña como coordinador nacional de este reservorio, que lo conocemos todos nosotros como Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. El doctor Sarucán ha recibido doctorados honoris causa de 12 universidades nacionales y extranjeras y diversas distinciones, entre las que destacan Medalla de Oro al Mérito Cívico Eduardo Neri, Cámara de Diputados, Medalla al Mérito de la Fundación UNAM, Premio Natural Service a la Conservación, Premio Campeones de la Tierra que otorga el Programa de las Naciones Unidas, el Premio Tyler para el Logro Ambiental, el máximo galardón que se entrega en materia ambiental. Ha publicado más de 190 trabajos científicos y varios libros, entre ellos primera, segunda y tercera edición de Árboles Tropicales de México, 8 ediciones de Las Musas de Darwin y Manual de Malezas del Valle de México. Coordinó el Capital Natural de México con 750 autores y revisores, y recientemente publicó Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito, con otros colegas también que lo han venido acompañando en estas importantes obras, y la publicación de la defensa legal contra delitos ambientales. Es miembro de varias organizaciones académicas, el Colegio Nacional desde 1987, de la Academia Mundial de Ciencias, de la Academia de Ciencias de California, de la Academia Europea de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Real Sociedad de Londres y de la Academia Estadounidense de las Artes y de las Ciencias. Tendría yo que pasarme aquí horas enteras para hablar sobre este prominente biólogo, del cual nos sentimos ampliamente también orgullosos y lo apreciamos mucho, pero aquí me detengo simplemente para mostrar un granito de las muchas aportaciones que el doctor Sarucán ha hecho en las ciencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, doctor Telles. Es un gusto verle de nuevo. Y también es un gusto ver a Juan Luis Cifuentes. No voy a entrar en el detalle de lo que ustedes ya han descrito de él, excepto decir que me tocó, por suerte, aún siendo alumno en la Facultad de Ciencias y la clase ahí, ser su ayudante. Es
primera función académica, si le podemos llamar así, que tuve en la universidad, en el laboratorio de técnicas y prácticas de biología que él daba. Pero después de ese año ya no volvimos a tener un contacto de esa naturaleza, porque yo tomé caminos muy diferentes, pero él siguió con su tenaz y devoto trabajo de dar cursos de biología, tanto en la Facultad de Ciencias como en muchas otras instituciones académicas. Yo creo que el CUPA hace un reconocimiento muy justo y al honrar a Juan Luis Cifuentes, al maestro Juan Luis Cifuentes, pero también se honra a sí mismo por el hecho de hacer este reconocimiento. Me han pedido dar una charla para inaugurar esta cátedra. Me siento muy honrado de haber sido escogido para dar la primera de las charlas, y que espero que sea una secuencia de charlas muy larga. Yo tuve ocasión previamente de dar toda una serie de conferencias para la Universidad de Guadalajara en la cátedra Enrique Beltrán, y que me acercaron muchísimo con la Universidad de Guadalajara, más allá de la relación que pude tener y que tuve durante 8 años como rector de la UNAM con la institución, con la Universidad de Guadalajara, que es una universidad de las que nos da gusto tener en este país. Voy a tratar de salir y hacer la presentación, y como siempre me resulta complicado hacerlo. No sé por qué razón tengo la conferencia abierta, pero no la puedo meter en la presentación, y me había pedido a alguien que me ayudara a esto, y no hay alguien. No puedo presentar esto. Jessica. Disculpen un momento, es mi torpeza. Ya se ve, doctor. Ya está. Gracias, perdón. Siempre hay una secuencia mágica para poder hacer las cosas adecuadamente. Lamento haberlos. Aquí estamos. Esta charla es una charla que di hace tiempo para el Fondo de Cultura Económica, y que voy a dar ahora en esta ocasión. Y se trata de relatar o de conjuntar 2 recursos enormes, importantísimos, fundamentales para este país, que son la diversidad biológica que tenemos y la diversidad cultural, que es el resultado de esa diversidad biológica, pero también
el entrecruce entre la diversidad cultural y la biológica, que nos ha producido una mayor riqueza biológica de la que yo diría es natural, con toda la generación de plantas cultivadas, de las cuales México es un centro mundial, reconocido por Favilo como centro de domesticación de plantas cultivadas. El marco conceptual que tengo está ahí, lo pueden leer ustedes. El tema básico, y es un tema que no estamos acostumbrados a considerar porque nunca nos lo enseñan en la escuela, ni en la secundaria, yo diría que muchas veces ni siquiera en la universidad, es que la naturaleza es el escenario en el que hemos surgido como especie, que somos producto del proceso de evolución orgánica que se ha dado en este planeta, que compartimos genes con todas las especies con las que cohabitamos este planeta, que requerimos y dependemos y somos parte de esa naturaleza permanentemente. Esto no es algo que esté inmerso en nuestro sentimiento y en nuestra imagen cultural de nosotros mismos y de nuestra situación en la Tierra. Pero es el origen, es donde se generan todas estas elementos de creencias, de formas y prácticas de vida que son base de todo el conocimiento que tenemos y de las normas e instituciones que hemos creado. Muchas veces normas e instituciones que no respetan la existencia de leyes naturales, leyes físicas y leyes biológicas que son las que manejan y las que sostienen la vida en este planeta. Pero ese proceso cultural que se ha desarrollado, a su vez, como lo verán, afecta a la naturaleza, la afecta positivamente, como ya lo dije, con la existencia de numerosas plantas y animales domesticados, de los cuales dependemos todos los días para sostener nuestra vida, pero también negativamente con todos los daños que hemos causado, muchas veces sin entender, pero porque no tenemos la información, pero ahora tenemos la información y esos daños no son más que irresponsabilidad de quienes manejan estas cosas por el lucro, por los intereses económicos o ideológicos a veces que empujan sus actividades en este planeta. Al inicio de ese proceso de desarrollo cultural, porque somos primates, nuestra especie más cercana fue otro Homo, otro género Homo, otra especie, el género Homo erectus, que vivió en el planeta un par de millones de años. Nosotros llevamos no más de 350,000 años presentes como Homo sapiens, como esa especie, y el impacto que hemos tenido en los últimos par de siglos sobre ese planeta ha sido, obviamente, como ustedes lo saben, enorme, muy destructor en muchas áreas, y por el desarrollo de toda desde la revolución industrial en adelante, de toda una serie de tecnologías y formas de uso pues muy destructoras de nuestros recursos, sin hacer realmente caso, sin darle importancia a los efectos de ese uso que le estamos dando. Esta parte nos ha separado de nuestra relación con la naturaleza, a un grado en el que ya en el área de la psicología social
ya se reconoce una especie de síndrome de abstinencia de la naturaleza que afecta seriamente a mucha gente, particularmente a los chicos y a los jóvenes que no tienen contacto con la naturaleza porque sus padres nacieron ahí, los padres de sus padres nacieron en las ciudades, ellos nacieron en las ciudades y su contacto con la naturaleza, más allá de estar en un jardín, es realmente nulo. Y obviamente estas culturas pues son las que han interpretado el mundo real, natural y el cosmológico imaginario y hemos perdido la relación con la naturaleza de una manera muy seria. Y en esa naturaleza, la palabra biodiversidad no es sino otro nombre para esa naturaleza, es decir, la diversidad de los organismos que forman parte de la naturaleza. Ahí es donde se han desarrollado toda una serie de eventos, como decía yo. Esas culturas que se han desarrollado han moldeado y modificado a la naturaleza mediante la evolución bajo domesticación, a la que me voy a referir brevemente un poco más adelante. Es decir, hemos manipulado, en el mejor sentido de la palabra, animales y plantas para adaptarlas como fuentes de alimentación a lo largo de miles de años. En algunos casos, quizá hasta un par de decenas de miles de años, para poder tener una fuente de abastecimiento de alimentos que además pues dio origen a todo el desarrollo cultural al establecer culturas estables basadas en agricultura y en el manejo de animales domesticados. Ese cambio que se ha dado, y se ha dado básicamente, se ha dado a lo largo de todo ese tiempo, de esos varios miles de años, pero muy intensamente, desproporcionadamente, de manera intensa, en los últimos 2 siglos y medio, 3 más o menos, a partir de la Revolución Industrial, y hemos inventado toda una serie de sistemas económicos, financieros, de manejo de la riqueza, de una riqueza que surge del trabajo de la gente, que nos han enajenado seriamente, como ya decía yo, de nuestra relación con la naturaleza. Cuando esos efectos han sido tan dañinos como lo han sido en los últimos 2-3 siglos, empezamos a generar cambios ambientales y también sociales muy abruptos. Yo creo que una buena parte de la desigualdad y de la inequidad que tenemos es resultado de las instancias económicas, financieras que se han establecido con el uso, con el aprovechamiento de la naturaleza, que ha creado entidades de diferente categoría y que han tenido como única propósito el aumento de la riqueza de los bienes materiales de esos grupos, y esto ha dejado a un lado a una gran proporción de la población. Estas cosas no las pensamos, pero tienen su origen, muchos de estos elementos de inequidad y de desigualdad tienen su origen justamente en la forma como nos hemos relacionado, si le podemos llamar, con la naturaleza. Uno de los resultados de esa ruptura, de ese daño, es justamente el hecho de que ahora yo tengo que darles esta charla a distancia, porque una
epidemia mundial, una pandemia, nos impide tener contacto social normal, y eso es el resultado, es uno de los resultados del impacto de la manera como hemos utilizado y nos hemos relacionado con los sistemas naturales, particularmente con los ecosistemas, con la disrupción de los ecosistemas, con cambios profundos en su estructura, con modificaciones que han estimulado y han permitido la producción de relaciones entre esos ecosistemas muy perturbados y la sociedad, que han generado pandemias. Las famosas pestes negras bubónicas en el medioevo no eran sino los primeros ejemplos de estas disrupciones, pero ahora con mucha más gente, con un impacto mucho más intenso, estas epidemias se están repitiendo desde los últimos quizá 4 décadas en el Ebola, Zika, etcétera, y últimamente con el COVID, como resultados de la profunda modificación de esto. No voy a entrar en el detalle de esto, pero si no entendemos bien qué estamos haciendo con los ecosistemas, esta situación de epidemias que surgen de repente como si fuera de la nada, no están surgiendo de la nada, están surgiendo de toda una serie de fenómenos que se dan por la disrupción de los ecosistemas, por la desaparición de muchos ecosistemas, por su fragmentación y por la forma en que los grupos culturales empiezan a tener contacto con esos ecosistemas y esas fracciones de los ecosistemas muy perturbados. Para algunos de ustedes que quizá no están muy familiarizados con el concepto de biodiversidad, se los pongo ahí. En realidad, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de la naturaleza viva. Y por fines de estudio, por fines didácticos, ustedes quieren, los hemos agrupado en tres muy grandes categorías. Una es la de los ecosistemas, que son, por así decirlo, las casas de donde surgen todas las especies, donde ocurren todos los procesos evolutivos que han producido la cantidad de especies que han existido en el planeta. Debo decirles que en este momento nuestra presencia en el planeta coincide con el mayor número de especies que se han registrado en el mundo, incluso haciendo evaluaciones de muchas especies obviamente desaparecidas, de los restos fósiles, etc. Es una paradoja, ¿no? Pero la especie humana se genera, surge en un momento de la máxima diversidad biológica del planeta. El otro elemento de consideración de la diversidad biológica son las especies, que es la forma más fácil de contabilizar, por así decirlo, la riqueza de nuestras regiones, de nuestros países, por el número de especies en los diferentes grupos. Esto es lo que es quizá más conocido para todos. Y el otro, no menos importante, no lo vemos, pero está ahí y es la base de todo el resto del proceso, es la diversidad genética que hay en cada especie, que hay en nuestra especie y que hay en todas las especies con las que convivimos. Esa diversidad genética es la responsable de la capacidad de adaptación de los organismos, de las especies, a los cambios ambientales, y es la base en la que realmente ocurren muchos de los cambios evolutivos. A esos tres niveles yo siempre añado dos que me parecen muy importantes. Uno, simplemente para subrayar la dependencia que tenemos de la naturaleza, que es la vida fósil, es decir, la vida del pasado,
de la cual dependemos porque es la que nos ha permitido el desarrollo industrial que tenemos ahora. Los combustibles fósiles vienen de aquí, y si estos no hubieran existido, pues no sé, estaríamos quizá en otras circunstancias, pero la capacidad que tenemos para el desarrollo tecnológico, para todo el cúmulo gigantesco de nuevas tecnologías, es gracias a la existencia de la vida del pasado que ha sido modificada en petróleo, en carbón, en gas, etc. Y el otro elemento central en esto, y perdón, es muy un poco egoísta, si quieren, o antropocéntrico, pero no lo podemos evitar, es la presencia de Homo sapiens, nuestra presencia en el planeta, que, como ya he dicho, afecta todos los demás elementos de la biodiversidad y la enriquece con todas las plantas y organismos domesticados que no existían antes de la presencia de Homo sapiens, pero que constituyen ahora la base de nuestra alimentación. Estos tres elementos constituyen esa biodiversidad, constituye lo que llamamos el capital natural, y lo llamamos capital natural no porque sea mensurable de la misma manera como podemos medir el valor de un edificio, o de una presa, o de una carretera, o de una línea eléctrica, sino porque es la base absoluta sin la cual todos los demás capitales, los económicos, los físicos, los industriales, no podrían existir. Y hemos usado esto, y se ha usado este término de capital natural simplemente para hacer que, como decimos vulgarmente, les caiga el 20 a los economistas, que son los que rigen el desarrollo de la mayor parte de los países del mundo, a que si perdemos ese capital natural, perdemos toda capacidad de poder tener los más capitales de los cuales ellos se suponen expertos. Hay un elemento que voy a estar tocando a lo largo de esto que ya sugerí al inicio, que es esta relación, entrecruce entre la diversidad cultural, es decir, las etnias, las diversas culturas que han existido y que existen todavía en nuestro planeta y que han generado toda esta riqueza de alimentos de los cuales dependemos, nos abastecemos diariamente y estamos comiendo naturaleza todos los días. La FAO ha desarrollado, digamos, un concepto de seguridad alimentaria que está ahí, como ustedes lo ven, pero hay un elemento más que a mí me gusta mucho y que está desarrollado en esta obra de la vida campesina que ustedes pueden consultar, y es el concepto de soberanía. ¿Y qué quiere decir esto? Soberanía quiere decir la inclusión del elemento cultural como conocedor de esa capacidad de generación de alimentos, pero también como conductor para tener el derecho de escoger los alimentos que queremos, que son adecuados para nuestra cultura, que son adecuados para el sistema ambiental en el que se generan, que se producen de manera ecológicamente sustentable y que se generan por sistemas agrícolas que son perfectamente productivos si se manejan bien y no se manejan con el afán de lucro nada más, y que conocemos y que en México obviamente tenemos. México además no pudo haber sido centro de domesticación de plantas sin haber sido simultáneamente un centro de desarrollo de la agricultura, como los otros centros del mundo, China, el sureste de Asia, toda la zona inca en los Andes, etc.
Voy a usar unos cuantos conceptos básicos muy rápido para tocar por qué realmente dependemos por un lado dependemos de esa base de la naturaleza que nos alimenta, pero cómo debemos hacerla para poder tenerla permanentemente, de manera sustentable. El primero de ellos es que cómo alimentemos a la población de mediados del milenio, de 2050, 2060. Cómo hagamos eso va a definir en gran medida cuánta biodiversidad dejamos libre, viva y conservada en el planeta. Para producir alimentos necesariamente tenemos que aclarar bosques. No hay manera de tener agricultura en cantidades, ya no digamos suficientes para ahora, incluso para los inicios del desarrollo poblacional de la humanidad, sin hacer estos cambios fuertes de modificar un ecosistema para poder tener otro. Perdemos una serie de servicios que esos ecosistemas nos dan, ganamos otros servicios que es el de la alimentación, pero en este balance que antes se hacía con cuidado, porque la vida de la gente que vivía en esos cosas dependía del producto de ese equilibrio, ahora se ha perdido, porque quienes consumimos la mayor parte de esos alimentos no tenemos nada que ver con su producción. Estamos en las ciudades y son los campesinos y son los agricultores los que generan esas cosas, pero no lo hacen ya con la conciencia de ese equilibrio de qué estoy perdiendo y qué estoy ganando, y si el balance es positivo o no. Estos eran los bosques de todo tipo, es decir, zonas forestadas, selvas, bosques de todos tipos que había en el mundo hace unos 8,000 años. Esto es lo que queda ahora después del efecto de su destrucción, de su cambio para la producción fundamentalmente de alimentos. Estos eran las selvas que existían en México ya no hace 8,000 años, sino hace un par de siglos. En México, todas las selvas, desde las selvas húmedas de la vertiente del Golfo hasta las selvas secas de la costa del Pacífico. Jalisco tiene una buena extensión de estas selvas secas estacionales. Y esto es lo que queda ahora como el impacto de lo que hemos hecho para la producción de alimentos. Quiero hacerles especial mención a este estado que está aquí y que todos reconocen como el estado de Veracruz, que es era el tercer estado más rico en biodiversidad después de Chiapas y de Oaxaca, o de Oaxaca y de Chiapas. Oaxaca es más biodiverso que Chiapas, y esto es lo que queda de selvas en ese estado. Ese es el grado de modificación que hemos llevado a cabo con el propósito bueno, pero muy mal dirigido, muy mal manejado, de producción de alimentos que han producido toda una serie de dificultades y problemas. Uno de ellos es que cuando deforestamos las zonas altas de las montañas y llega un ciclón, como en este caso en Motocintla en 2005, pues se lleva los suelos, se lleva el agua, se lleva las construcciones. Eso es medio Motocintla destruido por las avenidas de los ríos que llevan lodo y destruyen todo a su paso. Y perdemos, ¿qué perdemos? Perdemos suelo fértil, perdemos la capacidad de absorción de agua al subsuelo para alimentar manantiales, ríos de los cuales dependemos totalmente. Perdemos infraestructura construida
los bienes de la gente, perdemos vidas humanas, y todo porque no entendemos el efecto de nuestra actividad sobre esa naturaleza. Y este es solamente uno del conjunto de servicios que los ecosistemas estables, bien conservados, nos producen. ¿Cómo producimos alimentos? Entonces va a ser crucial a qué tanto más vamos a destruir la biodiversidad del planeta y de nuestro país, igualmente. El hecho claro es que, aunque la agricultura de alta tecnificación que nos pasan en programas y con grandes escenas de grandes maquinarias, trabajando zonas planas y demás, puede ser muy buena en ciertos lugares, no es de ninguna manera como se aplica ahora, ni ecológica ni económicamente sustentable para el planeta. Eso funciona bien en algunas zonas nada más, pero estas zonas no son suficientes, como ya lo verán más adelante, para producir todos los alimentos que requerimos para un país o para todo el mundo. Las externalidades económicas de esto, es decir, los daños que no se miden, que no es el costo de qué costó el fertilizante y el agua y el trabajo y la gasolina o el diésel o el tiempo, etcétera, para producir algo, sino que son costos que incluso no se dan localmente, ya sean económicos, sociales o ambientales, son absolutamente inaceptables. Esto no lo digo yo como ecólogo, que he trabajado mucho en eso, lo decimos los ecólogos, yo soy el único que lo dice, sino también los grandes organismos que antes empujaban la idea de la agricultura de alta tecnificación como la respuesta a satisfacer las necesidades alimentarias. Les voy a enseñar uno solo de los efectos de la agricultura de alta tecnificación. Lo que ven ahí es una imagen de satélite en el que los colores demuestran o muestran la cantidad de clorofila alfa que hay en el mar. Eso que están viendo es un pedazo de la parte norte del Golfo de México. Está a la salida del río Mississippi, es la desembocadura del río Mississippi, pero es una extensión enorme. Y estamos realmente cambiando de manera profunda. Los agricultores que están en Kansas, en Wyoming, en todas las partes altas del centro de los Estados Unidos, que son los grandes productores de granos, no tienen idea de lo que pasa a la salida, al desemboque del río Mississippi, que drena toda esa área, por la cantidad de nutrientes que van al mar, que producen una eutrofización enorme, que reduce el oxígeno del agua y que por lo tanto mata a todos los peces. Aquí no hay vida piscícola, no hay vida animal presente. Son desiertos marinos en los cuales toda la actividad económica de toda la pesca ribereña de estos estados simplemente ya no existe, porque ya no hay que pescar. ¿Y este costo quién lo paga? Desde luego no las gentes que van a los supermercados a comprar trigo y maíz y verduras y frutas y cosas de este tipo. Pero el asunto es que no es nada más el Golfo de México. Son 100 otras áreas del mundo que están en las mismas condiciones. Este es el resultado de la actividad, de la alta intensidad de producción de alimentos, que exige grandes insumos de fertilizantes, grandes insumos de pesticidas, agroquímicos, etcétera, que están realmente modificando profundamente áreas que están muy distantes de las áreas productoras, ¿no? En muchos casos, y que la gente simplemente no se ve. Nadie de nosotros pagamos el costo que significa la reducción de la capacidad
de vida de los pescadores en estas zonas al comprar los productos en el mercado. Esta área se ha duplicado enormemente, está creciendo permanentemente por la mayor intensificación de fertilización y de uso de agroquímicos. Otro punto más. Entonces quedamos con que cómo producimos agricultura nos va a definir cuántos ecosistemas marinos y terrestres podemos conservar, que la agricultura de alta tecnificación y alta productividad no es la respuesta, y no solamente no es la respuesta, está generando grandes y graves daños en todo el mundo, es decir, que necesitamos otra forma de producción de alimentos. Y el otro asunto es que esa agricultura de alta tecnificación no puede aplicarse como si fuera una sábana sobre cualquier país en cualquier momento, como se ha tratado de hacer en muchos países, incluido México, desde hace años, desde la Revolución Verde. Porque la agricultura es eminentemente el manejo de un sistema ecológico, de un agrosistema, inventado por los seres humanos y que requiere una relación muy cercana con las condiciones ambientales en las que esto se da. Y esto es un principio que hemos ignorado de manera terrible, no solamente en México, sino en muchas otras partes del mundo. México tiene una diversidad ecológica gigantesca. Solamente China tiene algunos ecosistemas que nosotros no tenemos, pero China es 4 veces más grande que México. Por eso, y este es uno de los mapas, o una interpretación de los mapas de Vavilov, que identificó los centros más importantes de domesticación de plantas y animales del mundo. Obviamente México fundamentalmente de plantas, no tanto de animales, porque las condiciones no eran para eso, pero desde luego sí en África, sí en el sureste de Asia, muchos animales fueron domesticados y son de los que pues vivimos ahora, los que comen carne de vaca o de buey o de cerdo o demás. No, esto no es un producto nativo de México, es traído de todas estas zonas en las cuales se domesticaron estos animales. ¿Qué hago ahora? Otra vez. No puede ser esto. ¿Qué hice? Aquí. ¿Me oyen y me ven bien? Sí, doctor. Sí, perdón. A veces pico cosas que no veo. Bueno, el asunto central es que todas las plantas cultivadas, como todos los animales domesticados, surgen de modificaciones de animales y plantas silvestres. Como les dije, no existían antes de la existencia de Homo sapiens. Homo sapiens fue modificándolos poco a poco, a lo largo de milenios, para tener los organismos que ahora nos sirven y que vemos en los mercados. Pero un punto muy importante es que las plantas silvestres, parientes silvestres de las plantas cultivadas, son los reservorios de variabilidad genética para estos cultivos de los que dependemos. Y resulta que México tiene montones de esos reservorios de diversidad genética para los cultivos originados en México.
Esto es una versión muy modesta de cada punto son cientos de colectas de muchas especies de plantas, de parientes silvestres de plantas cultivadas. Les puedo enseñar con mucho detalle para los diferentes grupos de familias cucurbitáceas, solanáceas, leguminosas, etcétera. No lo quiero hacer porque llevará todavía más tiempo del que me está llevando esta presentación. Pero tenemos este gigantesco banco genético potencial de diversidad y adaptación presente en México y lo conocemos, sabemos dónde están, sabemos en qué condiciones están. Y esto es una riqueza enorme, riqueza biológica por un lado, pero riqueza de conocimiento por otro lado. Bueno, esto quizás debería haberse pasado al principio para remarcar la coincidencia de las zonas de muy alta diversidad biológica con las zonas de muy alta diversidad cultural. Ustedes véanlo en un mapa y verán que coinciden una cosa con la otra muy fácilmente. Estamos en un problema ya muy serio en el que la producción alimentaria ya no está, apenas está siendo suficiente, rozando el crecimiento poblacional, porque algunos países están cambiando sus dietas muy fuertemente y este es el caso de cómo era la situación por ahí del 2000 y pico. No tengo los datos del 2020, pero esta línea ha subido más al 2020 y la de Estados Unidos se ha mantenido más o menos para abajo, de consumo de carne per cápita en China y en Estados Unidos. Un cambio profundo de dieta alimentaria que tiene impactos muy serios, porque la mayor parte de ese alimento animal, de carne de res, proviene del abastecimiento, no del pastoreo, como era lo normal con los parientes silvestres de las vacas, sino por la necesidad de producir más y más barato y en mayores cantidades de alimentación a base de granos que hay que producir en la agricultura y que compiten desde luego con la alimentación humana. Vean el contraste entre reses, cerdos y aves y se darán cuenta del impacto diferente que hace consumir diferentes tipos de carne. Estamos tomando primero ese tipo de cambios y segundo cambios muy importantes también en el uso de alimentos industrializados que son muy ineficientes, muy caros y que producen además serios problemas de alimentación, como verán. Este es un ejemplo, es un filete de 350 gramos que requiere casi 5 kilos de maíz, de granos de maíz para producirse y 320 litros de agua. Yo quisiera saber quién de ustedes se sienta en un restaurante y en vez de pedir un filete de 350 gramos, pide esta cantidad de maíz y esta cantidad de agua. Nadie. El proceso es un proceso enormemente ineficiente de transformación de alimentos vegetales a carne, que es en lo que se está modificando muy fuertemente. Un personaje para mí muy interesante, el señor Bilal Sabrán, dijo que dime qué comes y te diré quién eres. Esta es una persona muy interesada en la gastronomía francesa, obviamente, pero en general en la ingestión de alimentos, al grado que decía, es que lo que usted está comiendo le está definiendo no solamente su cuerpo, sino su carácter, su forma de ser, su cultura. Y nada más cierto, además, fue alguien tan famoso que le dedicaron uno de los 370 y tantos quesos que hay en Francia. Pero estamos teniendo esos problemas.
problemas de obesidad en países donde no existían, y el nuestro es uno de los líderes en esa transformación de obesidad, pero al mismo tiempo que tenemos una epidemia de obesidad, tenemos también una epidemia de mala nutrición. Qué paradoja, ¿no? Estamos comiendo mal y lo que estamos comiendo nos está produciendo este tipo de problemas. Voy a ir muy rápido ya aquí. La FAO, que es el Organismo Internacional sobre Alimentación, reconoció finalmente en 2014 que la agricultura familiar, la que se produce en pequeñas zonas, es la forma de producción más importante de alimentos del mundo, por mucho, por mucho. No la agricultura de alta tecnificación, donde se produce la mayor parte de la alimentación que se consume en el mundo, es en unas 2, 3 hectáreas de terreno, con una agricultura muy local, muy adaptada a las condiciones ambientales en las que se hacen las cosas. Yo creo que aquí viene un cambio muy fuerte en este sentido, y México, un país en el que así como el trigo lo ha sido para los países del viejo mundo, particularmente Europa, el maíz lo ha sido para México. Es una planta que se originó del teosinte, el teosinte, que es una maleza en términos occidentales, que crece junto con el maíz, pero que estas personas, las mujeres particularmente, aprendieron a distinguirlo, a experimentar, a desarrollarlo, y produjeron la gigantesca variedad de maíz que tenemos en México. Otro elemento más que tuvimos de problema fue que durante los fines de los 60, principios de los 70, la inversión pública en agricultura se redujo muy fuertemente, porque se consideró que la Revolución Verde ya resolvía todos los problemas de producción alimentaria, lo cual fue un error fenomenalmente grande. Y algunos países mantuvieron su inversión, otros no. México no lo hizo, y tenemos problemas ahora en que dependemos de información que tiene que venir de compañías privadas. Es decir, hubo una especie de privatización del conocimiento de una cosa tan fundamental como es la alimentación. Ya les dije, esta diversidad genética de los parientes silvestres de nuestros cultivares se produce por millones de años de evolución orgánica, y la diversidad genética de las plantas cultivadas se genera por miles de años de evolución domesticada. Estos dos elementos los tenemos en nuestro país, los conocemos. Tenemos a la gente que todavía ahora sigue cultivando 60 razas nativas de maíz cada año, que ustedes no ven, que no las ven en los mercados, que no están nunca en los supermercados por las formas de comercialización que hay, pero que ellos producen, consumen, y que les iría mucho mejor si ese consumo y esa demanda de productos fuera mucho más amplia, a través de la popularización o de la adquisición de nuestra riquísima gastronomía mexicana, en lugar de asumir formas y estilos de alimentación como lo hemos hecho en el pasado. Ahora, estos son algunos resultados del estudio de la FAO. Ustedes lo pueden consultar si entran a la página de la FAO y ven el reporte del 2014. Hay una serie de cosas que ellos sugieren que se deben hacer en esta agricultura pequeña, pero nunca hablan, por ejemplo, de la adaptabilidad genética de los cultivos, que es mantenida por la forma de esa agricultura familiar. Este es el mapa de la distribución de países en México. No voy a ir con más
detalle. Estos son ahora sí que el desfile de todos los maíces, de todas las razas de maíz mexicano. Cada uno de estos está adaptado a una condición ambiental de lluvia, de insolación, de tipo de suelos, altitud, etcétera, de tal manera que aquí tenemos una variabilidad genética enorme que debemos utilizar porque está aquí, está en México, está mantenida permanentemente por los agricultores, por los campesinos mexicanos. No tenemos ninguna tecnología, no existe ninguna tecnología capaz de sustituir esa diversidad genética en unas cuantas décadas. Necesitamos volver la cara a esa agricultura, a los parientes silvestres de las plantas cultivadas y realmente trabajar en esto. Los bancos de germoplasma, ya hay varios muy grandes, México tiene uno aquí, el CIMI tiene otro, hay uno muy grande en un país escandinavo, no tienen más que un cachito de lo que yo llamo la película del proceso de evolución bajo domesticación. Lo que están haciendo los campesinos es mantener esa película porque está cambiando cada año. Cada año ellos escogen ciertas semillas, las guardan para la siguiente siembra o los combinan con otros colegas campesinos, los intercambian y están manteniendo la película viva. Los bancos de germoplasma solamente tienen un cuadrito de esa película metido en un congelador. Este proceso no puede perderse de la faz del planeta y desde luego no de nuestro país. Porque no hemos valorado el proceso de evolución bajo domesticación, no le hemos dado valor a ese servicio que los grupos étnicos de nuestro país nos han dado a lo largo de milenios y que lo tenemos ahorita presente en todos los lugares donde se produce maíz. Y no solamente estoy usando maíz porque es tan icónico, pero es lo mismo con todos los demás elementos, con chiles, con calabazas, con jitomates, con todo lo que se ha desarrollado en la agricultura mexicana. Este es el ecosistema que fue inventado por los grupos étnicos. Es un ecosistema múltiple, no es una sola, es una milpa, pero hay muchas milpas de muchos tipos, con muchas combinaciones y que también tenemos que entender, conocer para ver cómo se desarrollan. Todas las plantas que consumimos fueron en algún momento lo que se llaman en el lenguaje occidental malezas. El maíz mismo probablemente fue una maleza de la calabaza, que fue probablemente el primer cultivo serio, formal, que se usó en México. Todos los demás son productos que serían catalogados como malezas según nuestra simbología moderna, digamos. Y también a los sistemas forestales, no voy a meter en eso. Y estos son los servicios ambientales que estos ecosistemas nos producen. Los alimentos, desde luego, la captura del agua de lluvia, la generación de los suelos fértiles, esto ya lo vimos con el caso de Motocintla. Los polinizadores, que ahora nos estamos dando cuenta que lo estamos perdiendo a una velocidad espantosa. Esto es un estante de un supermercado con una bola de productos que no existirían si no hubiera polinizadores. Eso es lo que se reduciría. Y lo mismo, este otro piso de un supermercado con esas frutas y con esos alimentos se convertiría nada más en esto si no tuviéramos polinizadores.
se dan cuenta de la cosa que es básica que estos ecosistemas nos han dado, pero además hay un servicio ambiental que es absolutamente fundamental y que otra vez surge de esa cruce entre la diversidad cultural y la diversidad biológica, y es el servicio, perdón. Doctor, repetimos la presentación. ¿Cómo? No estamos viendo la presentación. Pues no sé por qué. ¿A partir de dónde no están viendo la presentación? ¿Por qué no tenemos a alguien que me ayude? Ya no ven lo que estoy pasando. Presentación se perdió. Bueno, no sé qué tanto tiempo se va a llevar para arreglar estas cosas. Yo no entiendo cómo se... Sí, no hay ningún problema. Hablaba yo de los servicios ambientales que nos dan los ecosistemas, pero hay un servicio ambiental que ese cruce de la diversidad cultural y ambiental nos ha producido, y es el servicio evolutivo que los grupos étnicos nos han dado con los cultivares y con la existencia de los parientes silvestres, sin que no nos han costado nada. Y que no hemos recompensado a los campesinos, a los pequeños agricultores, sino más bien utilizándolos con fines políticos y con fines electorales permanentemente. Eso me parece a mí esa pérdida total de nuestra relación con la agricultura. En CONAVI estamos metidos ahora en un estudio para conocer la diversidad genética de los parientes silvestres de todos los cultivos mexicanos y entender dónde están. Podemos expresar eso espacialmente, podemos saber qué genotipos de qué especies silvestres, parientes, por ejemplo, de la calabaza, del algodón, de los chiles, del jitomate, están distribuidos en qué áreas y proteger esas áreas, conocer la diversidad y ponerla al servicio de la producción de alimentos para todos los mexicanos y mexicanas en este país. Dado que está esto así y no pueden ver la presentación, yo creo que yo terminaría la presentación y mi charla aquí. Me siento muy incómodo haciendo esto. Lamento mucho, Juan Luis, que esto ocurra en nuestros avances tecnológicos. Pero básicamente este es el mensaje que he querido pasar. Primero, nuestra desvinculación de la naturaleza, que nos da una serie de servicios naturalmente, que los tomamos por hechos todos los días, pero por otro lado, el otro servicio que nuestra especie ha inventado con la interacción de la naturaleza, que son los alimentos, y el hecho de que en nuestro país tenemos el privilegio de contar con esa gran diversidad ecológica, con esa gran diversidad biológica y con esa gran diversidad cultural representada por todas las etnias que todavía existen en nuestro país. Voy a terminar aquí mi plática, lo lamento. Muchísimas gracias al doctor José Sacurán por haber impartido esta cátedra. En caso de tener alguna pregunta, favor de escribirla en los comentarios de esta transmisión. Y mientras tanto, cedemos el uso de la voz al doctor Juan Luis Cifuentes Lemus. Lo escuchamos, doctor. Gracias.
En primer lugar, quisiera agradecer mucho al doctor Jorge Telles y al Consejo de Centro y a los compañeros que propusieron esta cátedra. Me siento muy orgulloso, pero además, como han visto, esta cátedra puede permitir escuchar cosas tan interesantes y tan importantes para nuestro país y para la humanidad como las que nos ha presentado el doctor José Sarucán. Creo que los que me conocen han escuchado varias veces que la verdadera riqueza de un país, como lo ha dicho el doctor Sarucán, es su cultura y sus recursos bióticos. Por eso México es un país que debe ser muy rico por la enorme cultura que tenemos, como él lo ha señalado, y por la gran diversidad de recursos bióticos. Y todo esto que nos ha dicho, a mí en lo personal, me ha hecho reflexionar muchísimo, y con los que están aquí y que hemos platicado varias veces, hemos hablado de todo esto que nos ha presentado el doctor Sarucán, y como lo ha señalado él perfectamente bien, es importantísimo el aprovechar racionalmente nuestros recursos naturales, lo que ahora llaman desarrollo sustentable, sostenible, y que en nuestra época era el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales. Si me permiten, estoy muy emocionado y les voy a contar un poquito, en un minuto, de lo que me he estado reflexionando desde que me dijeron que el doctor Sarucán iba a impartir esta plática. Me trasladé al laboratorio de la Facultad de Ciencias de 3 a 6 de la tarde de 1960, en donde tuve el gusto de conocer al doctor José Sarucán, pero además también al grupo de alumnos que formaban el equipo, que eran Adelaida Casamichana Vives, que es su esposa, a Ramona Comte, a Rosita Cobos y a Montserrat Pie Contijoy. Era un grupo muy estudioso, y la maestra Guadalupe Monsiváis era la maestra y yo era el ayudante en ese momento. En el cuarto año iba una gran bióloga mexicana, Margarita Lizárraga, que el doctor Sarucán ha estado varias veces citando a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y que Margarita Lizárraga en la FAO estableció el principio de pesca responsable. Es un orgullo para mí, y yo creo que debe ser un orgullo para todos los mexicanos, que la FAO, a la muerte de Margarita Lizárraga, estableció la medalla Margarita Lizárraga, que se otorga cada 2 años a una persona, a una institución, a un país que haga pesca responsable. Eso es un verdadero orgullo, y recuerdo cómo llegaba yo corriendo a las 3 de la tarde para que estuviera todo listo. Se muere Lupe Monsiváis, me quedo con la cátedra, y entonces el doctor Sarucán empieza como alumno distinguido ya, pasante, a ser el ayudante de esa cátedra. Pepe, Adelaida, los quiero mucho, saben el cariño que también tengo para Adelaida, chica, la hija del doctor, y de Adelaida, que fue mi alumna, bióloga también, y con la cual hemos trabajado, por suerte, a invitación del doctor Sarucán. Muchísimas gracias, Pepe, un abrazo muy grande, y aprendimos y quedaron un montón de pensamientos que hay que hacer sobre esta magnífica plática que impartiste. Gracias. Gracias a ti, Juan Luis, por todo. Muchas gracias, doctor Juan Luis Cifuentes. No hay preguntas, pero voy a permitirme leer un par de comentarios.
Nos dicen una conferencia con reflexiones fundamentales. Muchas gracias, doctor Sarucán, muchas felicidades. No hizo falta la presentación, fue bastante explícita su explicación, me encantó. También para el doctor José. Muchas gracias, doctor Sarucán, por su excelente presentación. Nos dejó muy claro su gran conocimiento. Un cariñoso saludo. Y para el doctor Cifuentes también tenemos muchos comentarios. Algunos dicen: saludos, doctor Cifuentes, un gran biólogo, junto con Margulis, que tuvimos el honor de tenerla en el PUC, gracias a su gran amistad de usted con ella. Muchos abrazos. Excelente actividad para sentirnos reunidos en plena pandemia. Felicita a los organizadores por el motivo que estimuló este esfuerzo. Y felicidades también al querido maestro Cifuentes desde la Universidad Autónoma de Nayarit. Hay muchísimos comentarios. Hay una pregunta para el doctor José. Buenas tardes, una plática muy interesante. ¿Cree que puede existir una forma de producción de alimentos que sea sustentable y ecológica, tomando en cuenta los factores de la población, su acelerado crecimiento y el sistema económico actual? Y si es así, ¿cuál sería? Sí, estoy viendo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor, lo escuchamos. Gracias. Bueno, es que estamos llenos de ellos en este país. La mayor área de producción de maíz para consumo humano, vamos a hacer esa diferencia porque la gente piensa que maíz hay una sola cosa y maíz son 60 razas nativas variables. La mayor parte de la producción de maíz se hace por pequeños agricultores todos los años y en muchos casos en áreas dependientes de lluvia, o sea, no en zonas de riego. Esto no quiere decir que eso hay que evitarlo, al contrario. Lo que estoy diciendo es que la producción de los alimentos debe estar adaptada a las condiciones ambientales de los lugares donde esas plantas se originaron y con las técnicas agrícolas mejoradas ciertamente, con nuevas tecnologías, con nuevos insumos, de manera sensata, de tal manera que la productividad aumente, tengamos mayor capacidad de oferta de alimentos, pero importantísimamente con una política pública que apoye el consumo de la gastronomía mexicana, que es otro de estos elementos reconocidos de valor de la cultura mexicana por la UNESCO, justamente, y que tengamos toda una cadena que va desde lo que siembro hasta cómo lo pongo en la comida de todos los días, en la mesa de la gente. Es toda una cadena que incluye desde cómo transporto maíz de las zonas que producen más de lo que consumen a las zonas donde tienen menos, cómo hago para que estén presentes en todos los mercados, cómo hago para apoyar a las cocineras tradicionales, a la gastronomía mexicana, cómo hago para que la agroindustria mexicana empiece a desarrollar formas de producción de alimentos mexicanos que son complicados. Si no es enchilame otra. Las enchiladas se pueden hacer rápido, incluso no muy rápido, si no salen muy bien, pero que sabemos que es una gastronomía que consume tiempo y que las mujeres que trabajan y que deberían tener mejores condiciones para poder hacerlo y cuidar a su familia y a sus hijos y demás, tuvieran la ayuda de alimentos preparados mexicanos, con ingredientes mexicanos, que pudieran preparar o cocinar en mucho menos tiempo, usando hornos de microondas o usando lo que se usa para hacer y comer todas las mugres de comida industrializada
que ahora se usan, pues son las únicas que están desarrolladas para eso. Es un esfuerzo nacional, debe ser una cruzada nacional seria para que no es nada más lo que los agricultores producen, es cómo lo pongo en la mesa diaria de las familias mexicanas lo más posible. Pero los temas agrícolas los tenemos aquí y hay que mejorarlos, y por eso hay todo este esfuerzo nuevo sobre agrobiodiversidad y agroecología, que me parece que es muy importante y en el cual tenemos que realmente hacer avances y no dejarlo nada más en la retórica y en las palabras. Muchas gracias, doctor Sarucán. Hay otra pregunta para usted. Dice, ¿existe información de los sitios de las poblaciones silvestres? ¿Es necesario estudiarlas para conocer su respuesta ante el cambio climático? Sí, la respuesta es sí, es lo que traté de decir. Tenemos conocimiento muy preciso y puede ser mucho más preciso en la medida que tengamos más recursos que no tenemos para trabajar ahora de la distribución de la variabilidad genética de los cultivares, de los parientes silvestres de los cultivares mexicanos. Ningún otro país tiene esto y tenemos que aprender a usarlo y combinar ese conocimiento, el conocimiento tradicional, el conocimiento moderno, nuevo, de nuevas formas de entender variabilidad genética y de modificarla para poder trabajar con los campesinos, con los investigadores, con el apoyo gubernamental, pero sobre todo con el aprecio social de una gastronomía que está calificada por el estudio que hizo Lancet, la revista médica británica, como un modelo de alimentación sana para la salud humana, pero sana también para la salud de los sistemas ecológicos. Muchas gracias, doctor. Y tendremos una última pregunta. ¿Considera que deberíamos destinar la producción de semillas y granos para consumo humano y dejar de destinarlo a la producción de carne, ovino, bovino y caprino? No, yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles. No hay que mezclarlas, no hay que sacrificar la alimentación humana por voy a llamarla industrial, porque no es nada más la alimentación del ganado, sino también toda una serie de procesos industriales de obtención de aceites, de azúcares, etc. Es perfectamente dable. El maíz es una planta casi mágica, de veras, en su capacidad de producción. Pero podemos hacer las dos cosas y llevarlas al unísono y no caer en estos cuentos de que realmente lo único que tienen es el interés económico de algunas compañías o de algunos grupos, y no tengo nada contra las compañías, son las generadoras de muchos empleos, son las generadoras de muchos productos útiles, pero tenemos que encontrar un balance muy claro entre el bienestar social de la gente y también el bienestar económico y de progreso de las empresas. Bien, muchas gracias. Con esto damos por concluido esta cátedra. A nombre del Centro Universitario de la Costa, agradecemos a todas y a todos su presencia. Que tengan un bonito día. Muchas gracias, doctor Juan Luis, por acompañarnos. Muchas gracias, doctor José Sarucán, por estar con nosotros. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego, Juan Luis. Hasta luego, Pepe. Saludos. Gracias de tu parte.